Rubén, Brian, Henry, Marcelo. Hola, chicos. Lo que les decía, y les recalco, y tal vez les parezca que es un poco redundante, pero los grupos etarios son bien importantes en pediatría, ¿sí? Entonces, empezamos a ver a un grupo muy importante y muy lábil y muy fácil de complicarse, al recién nacido o neonato. Rubén, ¿a quién llamamos recién nacido? ¿A qué grupo etario corresponde el recién nacido? Rubén, tu micrófono, actívalo. Perdón, Doc, Rubén, tu micrófono no está activo. desde el nacimiento hasta los 28 días. Eso, muy bien, desde el nacimiento hasta los 28 días. Luego viene el grupo etario denominado lactante menor, ¿ok? Los lactantes menores son los menores de un año. Luego viene el lactante mayor, que es desde el año hasta los 2 años. Luego está el preescolar, desde los 2 hasta los 4 años. Luego está el escolar, que es desde los 4 años hasta para adelante. Y en medio de eso viene el adolescente. A partir de los 10 años hasta los 17 son los adolescentes, ¿sí? O sea, si se fijan en pediatría hay 3 grupos etarios. El neonato, del cual se va a hacer cargo la neonatología, es otra especialidad. La pediatría, que es lo que yo veo, lo que ven la mayoría de los pediatras, o sea, desde el lactante menor hasta, tenemos que ver al adolescente sí o sí, porque el adolescente tiene que tener su especialidad, que es la pediatría. Lamentablemente en nuestro medio hay una persona nada más especialista en adolescentes. Entonces, el neonato es el grupo extremo, el pediátrico es el grupo más o menos equilibrado y el adolescente ya es un grupo que se parece mucho al adulto en patologías, ¿ok? Muy bien. Ya hemos pasado 4 minutos de la hora establecida, vamos a empezar, ¿sí? Conmigo van a seguir viendo neonatos, así es que tienen que salir expertos en esto. Ok, vamos a empezar un poquito con Mafalda, ¿no? Mafalda siempre es muy, muy ocurrente. Y esto también es bien importante al momento de practicar lo que nosotros hacemos, la medicina, ¿sí? En nuestra práctica diaria tenemos que trabajar tanto con el corazón como con la cabeza para poder así hacerlo adecuado con nuestros niños. Y no solo con nuestros niños, sino con los adultos, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces, les decía cuando habíamos hablado en la anterior clase de recién nacido, inclusive dentro del grupo de recién nacido o neonatos, existen 2 grupos bien especiales que son de alto riesgo, que es el prematuro y es el posmaduro. El prematuro y el posmaduro son los que más se complican dentro de la neonatología, ¿ok? Entonces, les enseñé más o menos cómo podíamos clasificar o identificar la edad gestacional, ¿no es cierto? Y esto lo hacíamos a través de diversas formas. Mimi, ¿tú te acuerdas cómo podíamos evaluar la edad gestacional de los recién nacidos? Doctora. ¿Me escuchaste, Mimi? Sí. Se refiere, o sea, a una eco, nos puede servir para saber la edad gestacional, la altura. El último, Una ecografía, muy bien. también el último periodo, el último día de menstruación, la fecha de la última menstruación. Muy bien, entonces, como decimos nosotros, ya le abreviamos el UPM, el último periodo menstrual, la ecografía, la altura uterina también cuando hacemos la valoración ginecológica. Y en el área pediátrica son prácticamente el UPM, la ecografía, y tenemos uno más, ¿no es cierto? Henry, ¿tú te acuerdas cuál era el otro método que es el más fidedigno para poder evaluar la edad gestacional? Henry, ¿estás ahí? Ya, esos Henry se miden en la ecografía, ¿sí? Entonces, eso es a través de la ecografía. A ver, Altair, ¿tú te acuerdas cuál era el otro método para poder evaluar, que es, como les digo, el más exacto
Porque con el UPM a veces las mamás no se acuerdan. Con la ecografía decíamos que es muy sensible los primeros meses de embarazo para poder dar una edad gestacional adecuada, pero en los últimos meses a veces se suelen equivocar en la edad gestacional, ¿sí? Pero hay otro que sí o sí ya es más exacto. Altair, ¿tú te acuerdas cuál era? Bueno, Altair también creo que está tímido. Soledad. Perdón, doctora. Te escucho, te escucho. Internet está mala. Te escucho, Altair. Hola, doctora. Es que no, te escucho entrecortado. A ver. ¿Y todos me oyen entrecortado? No, doctora, se lo oye bien. Doctora. Ok, debe estar con algún problema. Entonces, bien, la otra forma de evaluar, a ver, Brenda, ¿tú puedes decirnos cuál era la otra forma de evaluar la edad gestacional? No, doctora, no recuerdo. Okay. ¿Alguien se acuerda entonces? Mejor, más fácil. ¿Alguien se acuerda cuál era? Cuando hablábamos de la evaluación del recién nacido. Doctora, ¿era el método de Capurro? Muy bien, Rosemary. Muy bien. O sea, es el método, es a través del examen físico del niño, ¿no? O sea, se puede equivocar el UPM, se puede equivocar la ecografía, pero el rato que tú lo recibes al recién nacido y lo evalúas y le haces todo el examen físico, a través ya sea de Capurro, Bayard o Usher, que son los tres métodos para evaluar la edad gestacional, pues tú ya determinas exactamente la edad gestacional del niño. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de este grupo que se llama o se denomina prematuro. ¿A qué grupo etario neonatal decimos prematuro? La OMS define al recién nacido prematuro como a todos aquellos niños que tienen menos de 37 semanas de edad gestacional o menos de 259 días de vida cuando hacemos capurro, porque cuando hacemos capurro sacamos los días y lo convertimos en semanas, ¿sí? Entonces, recién nacido prematuro, todo aquel que tiene menos de 37 semanas de edad gestacional. Dentro de estos tenemos que ver si su peso está adecuado o no para la edad gestacional a través de la tabla de Lutsenko, que se deben acordar. Entonces, el hecho de que el prematuro puede nacer con menos de 2,500 y sería ya bajo peso al nacer, o puede nacer con muy bajo peso al nacer, entre 1,000 a 1,500, extremadamente muy bajo peso al nacer cuando tiene menos de 1,000, ¿ok? Y cuando hablamos del otro extremo, que también es el extremo de alto riesgo, el recién nacido post-término o macrosómico, el peso está arriba de 4,000 gramos, ¿sí? Entonces, estos dos extremos, recién nacido prematuro y recién nacido post-término, y también el macrosómico, que tenga peso grande para la edad gestacional, son grupos de alto riesgo. Otra vez acá está, por si no estuvieron algunos en la anterior clase, a través de esta tabla, que la conocemos como Battaglia y Lutsenko, hacemos la determinación si el niño tiene peso o no adecuado para la edad gestacional. Entonces, en este lado tenemos el peso del niño y aquí abajo tenemos la edad gestacional. Lo único que hacemos es pesar al niño, calcular la edad gestacional por la tabla que ustedes quieran o conozcan y sacarlo y unirlo a esta tabla. Entonces, pónganse, por ejemplo, acá tenemos un recién nacido de 35 semanas de edad gestacional y pónganse que pesa 1,800. Entonces, hacemos el cruce, o 2 kilos inclusive, miren, 2 kilos y 35 semanas de edad gestacional, queda dentro de esta curva entre el percentil 10 y el percentil 90. Entonces, decimos que el peso, aunque sea prematuro, pero su peso es apropiado o adecuado para la edad gestacional. Acá tenemos otro ejemplo, un recién nacido ya de término, de 39 semanas de edad gestacional, y pesa lo mismo, 2 kilos. Entonces, aunque sea de término, pero lamentablemente no alcanzó el peso adecuado y está por debajo del percentil 10, entonces se le llama pequeño para la edad gestacional, que también es de alto riesgo. Siendo aún de término, pero su peso no adecuado, ya lo convierte en un recién nacido de alto riesgo. Y los que están por encima del percentil 90, pues estamos hablando de niños grandes para la edad gestacional, que también, como les digo, se podría corresponder a un macrosómico, y este macrosómico obviamente también va a tener problemas. Bien, entonces con esto yo creo que ya les queda claro cómo clasificamos la edad gestacional. Aquí hasta otra vez se repite,
para que se les quede bien grabado. Cuando digo que un recién nacido, sea pretérmino, posttérmino, tiene peso adecuado para la edad gestacional, cuando el peso está entre el percentil 10 y 90. Si está por debajo del percentil 10, decimos que es pequeño para la edad gestacional, y si está por encima del percentil 90, se dice que es grande para la edad gestacional. Entonces, fíjense, es una gran diferencia, ¿no? Que el niño sea pequeño para la edad gestacional y este otro que ya es grande para la edad gestacional. Este ya ha salido casi para ir al kinder inclusive, ¿no? Y es por eso que se dice que todos aquellos niños que nacen por debajo del percentil 10 o pequeños también son un grupo muy especial de alto riesgo, ¿no? Y de alta morbimortalidad. Por eso es importante que ustedes sepan valorar la edad gestacional y que sepan si el peso es adecuado o no acorde a la edad gestacional. Muy bien, ahora vamos a hablar específicamente de estos dos grupos hablando de edad gestacional, es decir, de los prematuros o pretérmino y de los postmaduros o posttérmino. ¿Cuáles son las condiciones o los condicionantes para que se produzca una prematurez o un bajo peso también? Son desde las variables socioeconómicas culturales, o sea, que va el hecho de cómo se alimenta la mamá, qué condición económica tiene. Obviamente, cuanto menos educación tiene y menos recursos económicos tiene, no se va a alimentar adecuadamente, no va a hacer controles prenatales como debe hacerlo, y nos estamos acercando o predisponemos a que tenga un recién nacido prematuro o de bajo peso. Las condiciones biológicas mismas de la mamá también son importantes. No es lo mismo que esté embarazada una adolescente o que esté embarazada una señora arriba de los 40 años, a que esté embarazada una mujer en una edad que es aceptable o adecuada, mejor, para que pueda concebir un niño. Una adolescente está todavía en crecimiento y si a esto se le une un embarazo, pues el niño puede dejar o puede nacer prematuro o nacer con bajo peso también. Y patologías que ya sean propias de la mamá o propias del niño cuando se está formando in útero. Propias de la mamá, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión, insuficiencias cardíacas que pueda tener o fallas cardíacas, etcétera, que van a hacer todas estas en conjunto que se desencadene un trabajo de parto prematuro o que el niño nazca con peso bajo para la edad gestacional. Entonces, fíjense, aquí desarrollamos cada uno de estos factores, tanto socioeconómicos como biológicos. Obviamente, la clase social baja, el analfabetismo o escolaridad insuficiente, una mamá soltera, largas jornadas de trabajo también con esfuerzo físico exagerado, viajes largos e incómodos, el hecho de que la mamá tenga que subir y bajar escaleras todo el día, la edad materna, lo que les decía, ¿no? Alto riesgo, menos de 18 años y mayores de 40 años. La talla baja también puede asociarse a este hecho de prematurez. El tabaquismo, la drogadicción, no hay donde perderse, son dos condicionantes de la madre que pueden alterar el peso o hacer que el niño nazca prematuro. Y no solamente el peso y que nazca prematuro, acuérdense que ambos también pueden desencadenar o afectar el desarrollo psicomotriz del niño por la afectación neurológica. Y la falta, obviamente, de control prenatal, porque se supone que el control prenatal es una parte muy importante de prevención para que nazcan niños prematuros y para llegar a un embarazo de término y normal y adecuado. Factores más específicos de prematurez y bajo peso son el hecho de que la mamá haya tenido historia, ¿no?, de partos prematuros ya anteriores, que la mamá tenga síntomas de trabajo de parto adelantado o pretérmino, la ruptura prematura de membranas, esta es una de las causas también bien frecuentes para que se acelere el trabajo de parto, la incompetencia cervical. Hay mujeres que pues si bien se cuidan, tienen la edad adecuada y todo, pero sucede que su embarazo en cierta edad gestacional, cuanto más cerca está de cumplir 18 o 20 semanas, tienen abortos espontáneos, porque el cervix no es competente, o sea, se abre. Y esto tiene solución, gracias a Dios, pero hay que identificarlo. El bajo peso preconcepcional, o sea, mamás que no están bien alimentadas antes del embarazo, obviamente también pueden dar lugar a bajo peso o a prematurez, ¿no? Y los embarazos múltiples, obviamente cuando la mujer va a tener gemelos, trillizos, cuatrillizos, etcétera, predispone a que los niños también tengan bajo peso. Fíjense, hablando de la epidemiología, dentro de las causas de prematurez, la ruptura prematura de membrana se lleva a la flor. O sea, es una de las causas más comunes para que se desencadene un trabajo de parto prematuro y obviamente nazca un bebé prematuro. Igual la multiparidad, o sea, el hecho de que la mujer haya tenido muchos embarazos,
y la ruptura prematura de membranas, y este es el trabajo de parto pretérmino, ¿no? Es decir, que se inicia el trabajo de parto antes de tiempo, y esta es la ruptura prematura de membranas. Y obviamente para que se inicie un trabajo de parto, pues hay múltiples condicionantes, como infecciones vaginales, infecciones urinarias, que hacen que el trabajo de parto se inicie antes, y la ruptura de membranas, como ya decía. Luego se tiene el asociado a la hipertensión arterial, también la incompetencia istmocervical que les decía, y otro tipo de patologías. Y en cuanto a los niños, ¿qué tan frecuente es que nazcan prematuros? ¿Sí? Fíjense, dentro de los que son prematuros, el 40% nace alrededor de las 36 semanas. Y esto es bueno, ¿no? Porque son niños recuperables, son niños que no van a tener muchas complicaciones. A diferencia de uno que nazca, pónganse, con 21 semanas de edad gestacional, digo, con 35 semanas todavía es aceptable, pero aquel que nazca con 32 o menos de 32 semanas de edad gestacional, mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad. Entonces, dentro de la prematurez, gracias a Dios, también los más comunes son que nazcan entre 35 semanas y 36 semanas, inclusive 34, 35 y 36. Y los menos son los que nacen menos de 32 semanas. Bien, ahora vamos a ir viendo qué complicaciones va a tener este recién nacido, ya sea prematuro o de bajo peso, en función a los sistemas, ¿sí? El sistema más importante, obviamente, para que se adapte el niño incluso a la vida exterior, es el sistema nervioso central. Entonces, va a tener inmadurez anatómica y funcional, y sobre todo de los vasos cerebrales. ¿Qué va a ocasionar esta inmadurez anatómica y funcional de vasos cerebrales? De inicio le va a ocasionar hemorragias intraventriculares, ¿ok? Y estas hemorragias intraventriculares obviamente llevan a convulsiones y a complicaciones, incluso a muerte en muchos de los recién nacidos prematuros. En la parte respiratoria, que es otro sistema muy importante para la adaptación, los problemas van a ir desde falta de surfactante, obviamente, y la falta de surfactante, ¿qué va a ocasionar? Que se desencadene membrana hialina, que el niño nazca con membrana hialina. La inmadurez del centro respiratorio, ¿qué va a ocasionar? Que el niño presente apneas. Acuérdense que les dije cuando hablábamos de la parte de evaluación neonatal, que hay que saber diferenciar entre la respiración periódica, que es fisiológica, porque todavía el niño, siendo de término, todavía nace con el sistema nervioso inmaduro, pero no tan inmaduro como el prematuro. Y la respiración periódica por eso suele ser fisiológica, pero en cambio la apnea siempre va a ser patológica, ¿no es cierto? Y ya les dije, la apnea es aquella pausa respiratoria por más de 20 segundos que además va a ocasionar en el neonato bradicardia y cianosis. Por otro lado, sabemos que en útero los pulmones no ejercen la función de respiración, entonces están llenos de líquido. Y este líquido se tiene que reabsorber cuanto más cerca está de ser de término. Además, también se reabsorbe cuando se produce el mismo trabajo de parto, cuando el niño nace por parto vaginal, esa expresión que se produce al pasar por el canal de parto también hace que el niño elimine este líquido pulmonar. Entonces, de esto van a ser, de que obviamente los que más van a tener problemas de reabsorción pulmonar van a ser los prematuros y también aquellos que nazcan por cesárea, aunque sean de término, porque no ha ocurrido ese mecanismo de trabajo de parto, ¿no? Solo algunos, pero obviamente de los de término, no todos. ¿Y qué va a ocasionar esta falta de reabsorción de líquido pulmonar? La dificultad respiratoria transitoria, o lo que nosotros le conocemos como taquipnea transitoria del recién nacido, ¿ok? Y la inmadurez anatómica del aparato respiratorio va a ocasionar la insuficiencia respiratoria del prematuro, ¿sí? Seguimos. El otro órgano importante, más bien sistema importante, es el sistema cardiocirculatorio. El niño, cuando está en útero, obviamente igual tiene lo que es la presión pulmonar disminuida porque no está funcionando el pulmón nuevamente, pero puede hacer apenas nazca una complicación que es la hipertensión pulmonar. ¿Y por qué haría hipertensión pulmonar? Cuando persiste la circulación fetal. ¿Qué quiere decir esto? No se han cerrado los conductos que permiten que el niño tenga la circulación o la oxigenación adecuada in útero. Ustedes saben que el ductus arterioso y la CIA son parte de esta circulación fetal. Entonces, si no se han cerrado ambos, va a ocasionar que el niño desencadene hipertensión pulmonar. La inmadurez del control vasomotor del conducto, lo que les decía, va a hacer que el ductus persista y que ocasione insuficiencia cardíaca. Y la inmadurez de los vasos retinianos al oxígeno
va a ocasionar la fibroplasia retrolental. Bien, hablando del sistema de coagulación y hematopoyético, tenemos la deficiencia de la vitamina o la producción de la vitamina K. Acuérdense, perdón, que para que se produzca vitamina K, primero, que el hígado tiene que estar bien maduro, y segundo, es importante la flora intestinal. El recién nacido nace sin flora intestinal, con un intestino totalmente aséptico. Entonces, cuando empieza a alimentarse, recién la flora intestinal se va a producir y va a ayudar en la producción de vitamina K. Entonces, ¿cómo ayudamos a este niño para que no tenga déficit de vitamina K? Es por eso que apenas nace le colocamos vitamina K intramuscular. El recién nacido prematuro va a tener mucha más deficiencia todavía que el de término, ¿no? Y va a ocasionar este déficit el síndrome hemorrágico del recién nacido, que generalmente como complicación da hemorragias intracerebrales, que son las más temidas. También va a haber alteración o inmadurez de los factores de coagulación, que puede ocasionar coagulación intravascular diseminada en el recién nacido prematuro. El déficit de vitamina E va a producir anemia hemolítica y obviamente la deficiencia de hierro y escasa producción de glóbulos rojos por su inmadurez misma va a dar la anemia del prematuro. Hablando, ya les decía y les adelanté, de hecho el recién nacido de término nace con cierta inmadurez hepática, pero el prematuro mucho más todavía. Y esto lo va a predisponer a que más fácilmente haga una hiperbilirrubinemia neonatal, que sí va a ser patológica, a diferencia del de término, que puede hacer hiperbilirrubinemia, pero las más de las veces es fisiológica, no es patológica. La inmadurez del sistema termorregulador va a hacer que fácilmente él se enfríe, y el enfriamiento también ocasiona dificultad para respirar y mala adaptación a la parte respiratoria. Problemas de adaptación química, como por ejemplo, fácilmente hacen hipoglicemia, fácilmente hacen hipocalcemia. La inmadurez del tubo digestivo ocasiona de que se desencadene la enterocolitis necrotizante cuando nosotros empezamos a alimentar al prematuro, a veces en forma muy rápida o con una alimentación adecuada. Es por eso que se recomienda, para evitar esto en un prematuro, por ejemplo, que cuando le iniciemos la dieta lo hagamos en lo posible con leche materna. Cuando hacemos fórmula, muchos nos desencadenan esta enterocolitis y les diré que es la primera causa de sepsis y la primera causa de morbimortalidad en neonatología. Muchos se nos mueren por esta enterocolitis necrotizante que desencadena sepsis. La inmadurez del sistema inmunitario obviamente le va a dar facilidad a que desencadene infecciones o que sea presa fácil de infecciones, y su inmadurez renal lo va a llevar también a que pueda desencadenar falla renal con edema y con dificultad en el manejo de los líquidos y los electrolitos. Muy bien, entonces por sistemas hemos visto qué complicaciones puede tener el recién nacido prematuro. Ahora vemos acá por edades gestacionales específicamente. Entonces, fíjense, los más prematuros van a ser aquellos que nazcan menos de 30 semanas, los que más se van a complicar también. Entonces, si van a nacer antes de las 30 semanas, ¿qué complicaciones podemos tener? Anomalías congénitas, o sea, que nazca con algún defecto congénito, hemorragias intraventriculares, como ya les dije, hablando de la inmadurez del sistema neurológico, obviamente nos va a hacer insuficiencia respiratoria por membrana hialina, son los que más fácilmente nos hacen sepsis por la gran inmadurez inmunológica, pueden tener muerte súbita y no sabemos por qué se han muerto, y los trastornos metabólicos. Entonces, estas son las patologías más comunes en los menores de 30 semanas. Entre los que están entre 31 y 34 semanas, tenemos también, obviamente, la membrana hialina como primera causa de patología, la sepsis, la hemorragia intraventricular, las apneas, la ictericia, también los sangrados, los problemas metabólicos como hipoglicemia o circulatorios como hipotensión, hipotermia y asfixia. En cambio, cuando ya está más cerca de ser de término, pero aún es prematuro, pero está entre las 35 semanas y 37 de edad gestacional, estos pueden hacer lo que les decía, la taquipnea transitoria del recién nacido, que es porque todavía el líquido se ha quedado a nivel pulmonar, la hipoglicemia, la sepsis y la ictericia como complicaciones a esta edad gestacional. Fíjense, obviamente aquí es menos común que nos haga membrana hialina, y si nos hace membrana hialina es la membrana hialina leve, ¿no? La primera o el grado 1 en realidad. Y esa pues fácilmente recuperable, ¿sí? Muy bien. Entonces, en resumen, el principal problema que va a tener, aparte, que es también parte de lo que es la parte neurológica,
del recién nacido prematuro va a ser su adaptación a la parte respiratoria. Entonces, ¿por qué va a tener estos problemas de adaptación en la parte respiratoria? Obviamente, porque nace con depresión cardiorrespiratoria al nacer, pónganse que ha habido sufrimiento fetal o trabajo de parto prolongado y demás, esta depresión va a ocasionar también mala adaptación. Y las patologías propias del neonato, como por ejemplo la membrana hialina, la taquipnea transitoria del recién nacido, o que ya nos vengan con una infección como la neumonía. Obvio, ¿por qué? Porque hemos dicho que una causa común también de trabajo de parto prematuro es la ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas lleva a una neumonía y lleva también a sepsis al recién nacido, ¿sí? La membrana hialina por sí solita puede ocasionar problemas de adaptación respiratoria y la apnea también, ¿no? La apnea del prematuro. Cuanto más prematuro es y más bajo peso tiene, más posibilidades que haga apnea. Por ejemplo, si el recién nacido es pretérmino, pero pesa menos de 1500, el 30% llega a ser apnea. Pero fíjense, si pesa menos de 1000, que ya es extremo, el 80% sí o sí hacen apnea. O sea, estos niños viven en apnea, no respiran. Son los que están en ventilador mecánico meses. Muy bien, les hablaba de que, es decir, que una complicación bien temida por los neonatólogos y nosotros, porque igual tenemos que ver neonatos, es el hecho de que se nos complique con la enterocolitis necrotizante. Y por eso es bien importante hablar de la nutrición, tanto del prematuro como de bajo peso. Sabemos que los neonatos prematuros van a requerir un alto valor, o sea, van a requerir nutrientes de alto valor metabólico y nutricional. Obviamente que a la vez lo que nos limita es que es inmaduro, toda la anatomía del tubo digestivo es inmadura. Y obviamente tenemos que hacer una nutrición adecuada para que los órganos y sistemas se desarrollen adecuadamente. Entonces, muy importante, aparte de adaptarlo de la parte respiratoria, es hacer una nutrición adecuada para hacer que el niño crezca y se desarrolle adecuadamente y evitar que él tenga secuelas por su prematurez, ¿sí? Entonces, ¿cuándo debemos iniciar la alimentación en el prematuro? Esto todavía es motivo de controversia. Unos dicen lo más rápido que se pueda, porque mientras más rápido trabaje el aparato digestivo, el paciente también no va a tener enterocolitis en teoría, pero también otros dicen no, hay que retrasarlo un poco. Pero algo que se nos tiene que quedar bien claro es el hecho de que si nos nació con asfixia, estuvo mucho tiempo con hipoxemia, tenemos nomás que retrasar la alimentación porque obviamente ese intestino también ha sido sometido a hipoxia y no nos va a tolerar la dieta. En cambio, si no tuvo problemas de adaptación, podemos empezarle la dieta más temprano. Es preciso, entonces, por eso que nosotros balanceemos, ¿no? Es importante alimentarlo rápido, o todavía podemos esperar y no ocasionar más bien problemas por alimentarlo muy temprano. Ahora, ya les dije, ¿cuál es el alimento de elección? Cuanto más prematuro es, la leche materna es el alimento de elección. ¿Por qué? Porque es más rica en proteínas, en sodio y que la leche madura. Esto es bien importante. Cuando vean lactancia materna, van a ver cómo la mujer, de acuerdo a la edad gestacional que tiene, también los componentes de la leche materna están aptos para esa edad gestacional. Las mujeres que tienen bebés prematuros, su contenido de leche es más rico en proteínas y sodio, y no así la leche de la mujer que ya va a tener un niño de término. Entonces, fíjense cómo nuestra fisiología inclusive está hecha para alimentar a los niños prematuros. ¿Qué ventaja más tiene la leche materna, aparte de que le da las proteínas y los electrolitos adecuados? La ventaja inmunológica. Sabemos que a través de la leche materna podemos transmitir a nuestros niños inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A, y ayudarle así a que se defienda mejor. Cuando tenemos niños de menos de 1500 de peso, por ejemplo, a la leche materna le agregamos vitaminas para que éstas se fortifiquen y oligoelementos más para, como ya les dije, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar que crezca bien y se desarrolle bien. Entre los que tienen menos de 34 semanas y menos de 1500, todavía su succión no es buena. Entonces, no se recomienda darles por succión, porque el hecho de que él succione también le da trabajo y le hace perder energía. Entonces, no estaríamos ahorrando energía y no va a poder aumentar de peso. Todos los niños que tengan menos de 34 semanas y pesen menos de 1800 tienen que tener sonda nasogástrica para que se los alimente, ¿sí? Y la clave también es iniciar volúmenes pequeñitos y fraccionados para no ocasionar complicaciones. Entonces les empezamos entre 1
3 cc, 5 cc de leche materna cada 3 horas o cada 2 horas, ¿ok? Muy bien, por otro lado, algo importante también es hacer que se adapte bien y también alimentarlo adecuadamente y obviamente el seguimiento. El seguimiento de los prematuros es la clave para que estos alcancen un buen desarrollo. Entonces, todo prematuro que ha nacido con menos de 1500 y que ha entrado a terapia intensiva tiene que tener controles regulares, porque muchos van a desencadenar displasia broncopulmonar y hay que ver si tiene o no esto, el retraso psicomotor para evitar esto y hacer que más bien tenga estimulación temprana. Hay que detectar si tiene alteraciones sensoriales y también ir evaluando la fibroplasia retrolental, que es también temida en los prematuros, que les da ceguera, ¿no? Es la primera causa de ceguera en realidad también en prematuros. ¿Cómo vamos a prevenir? Nosotros estamos viendo que el prematuro tiene muchas complicaciones, entonces evitaremos pues que nazcan prematuros, ¿no es cierto? Y vamos a librar de esa manera a la mamá de que tenga un bebé probablemente con mucho daño y un bebé que venga al mundo muy dañado, ¿no? O que desencadene posteriormente complicaciones. Pues la prevención siempre va a ser la primera opción. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Enseñando a las mamás que tienen que hacer un control prenatal. Y que este control prenatal también a los que lo hacen, lo hagan de calidad, ¿no? No es solamente agarrar, medir altura uterina, ver cuánto está pesando la mamá y decirle si estás aumentando bien de peso, está bien de tamaño tu pancita, no. Hay que ver muchos otros aspectos más, como enseñarle a la mamá qué está mal, cuándo tiene que venir al hospital, cómo tiene que cuidar su alimentación, cuáles son los signos de peligro que ella pueda tener y que tenga que acudir al hospital. Cómo alimentarse, cómo cuidarse. A eso se refiere un control prenatal de calidad para evitar la prematurez o el bajo peso. Regionalizar el cuidado perinatal, obviamente, ¿no? De acuerdo al lugar donde estamos y a las costumbres que tengan las mamás, respetando siempre esto, hay que hacer ese cuidado perinatal. La evaluación ya en equipo también es importante, ¿no? Una evaluación perinatal, una integración del obstetra con el neonatólogo para que el niño nazca adecuadamente. Y si no hay de otra y vemos que un recién nacido, pese a lo que hayamos hecho, viene prematuro, pues entonces hay que evitar la complicación de la inmadurez pulmonar usando corticoides prenatales, sobre todo aquellos que tienen menos de 34 semanas de edad gestacional. ¿Ok? Entonces, esas son medidas muy importantes para evitar que nazcan prematuros. Bien, ahora vamos a hablar del otro extremo. Estos que ya nacen bien grandecitos, bien gorditos, que también tienen sus problemas. Entonces, ¿qué problemas? O primero empezaremos definiéndolo. Cuando decimos que un recién nacido es post-término o post-maduro, aquel que nazca después de las 42 semanas de edad gestacional o más de 294 días, ¿sí? También son considerados de alto riesgo. ¿Por qué? Porque van a tener problemas neonatales y va a ocasionar también un parto de alto riesgo, ¿no? Porque obviamente un grande para edad gestacional, si el ginecólogo no lo ha evaluado de forma adecuada, puede ocasionar un trabajo de parto prolongado tratando de que nazca ese niño, o a veces si sucede que se desencadena el trabajo de parto, ellos se valen de ciertas maniobras como el cristeler para poder sacar al niño y eso ocasiona también alto riesgo para el niño y para la mamá, desgarros vaginales, niños con lesiones traumáticas postparto, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando decimos cuáles son los signos cuando hablamos de examen físico de posmadurez, acuérdense que les mencionaba ya algunos y principalmente son estos, ¿no? Nace un niño con nada de unto gaseoso, y sí, más bien está empezando ya a tener la piel bien seca, agrietada, así como se ve, incluso ya despellejándose, como si estuviera quemadito, ¿sí? Entonces, son datos, fíjense, del examen físico de un recién nacido postmaduro. Fíjense, sus pliegues plantares están hasta el talón, que ya en uno de 40 es hasta el talón, pero son bien profundas, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de postmadurez y estas lesiones desepitelizantes. ¿Cuál es la causa para que nazcan recién nacidos postmaduros? ¿Sí? Así como vimos que hay causas para prematuras, también obviamente hay para causas de por qué el niño o no se ha desencadenado el trabajo de parto o por qué nace postmaduro. Entonces tenemos aquí las causas endocrinológicas, tenemos las causas como predisposición genética, tenemos a través del mecanismo de parto qué es lo que ha pasado, por qué no se ha desencadenado y otros.
Dentro de las causas endocrinas o parácrinas fetoplacentarias, tenemos, por ejemplo, el hecho de que haya hipoplasia suprarrenal del recién nacido. Si el recién nacido tiene hipoplasia suprarrenal, no va a existir esa relación endocrinológica para que se desencadene el trabajo de parto. Obviamente, la hipoplasia hipoficiaria también del recién nacido puede ocasionar falta de inicio del trabajo de parto y los bajos niveles de estrógenos también. Entonces, todos estos aspectos hacen que el trabajo de parto que se retarde el inicio del trabajo de parto. La predisposición genética, es decir, son mamás que todo el tiempo sus niños nacen de 41 semanas, 42 semanas, que es algo genético. Cuando hablamos ya del mecanismo por el cual se tiene que desencadenar el trabajo de parto, se ha visto que la que está relacionada con esto es el óxido nítrico, ¿sí? La liberación del óxido nítrico hace que sabemos que el óxido nítrico es un vasodilatador. Este vasodilatador tiene efecto a nivel del cuello uterino y hace que se vaya relajando y abriendo para que se desencadene el trabajo de parto. Entonces, si no hay este estímulo del óxido nítrico, pues no se va a abrir el cuello uterino y no se va a desencadenar el trabajo de parto. Y otras causas para el retardo o estado postmaduro son la raza blanca, la obesidad y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo también ocasiona, obviamente hipotiroidismo de la mamá, ocasiona que se retarde el trabajo de parto. Muy bien. Ahora, es un recién nacido postmaduro, ¿qué problemas va a tener? Los principales problemas son asociados a lo que es la disfunción placentaria, el hecho de que sea grande, o sea, la macrosomía fetal, y estos, pues, muchos nacen con malformaciones fetales. Cada uno de estos va a ocasionar un problema. Hablando de disfunción placentaria, ¿a qué se refiere disfunción placentaria? Es decir, sabemos que la placenta tiene que estar bien madura y tiene que tener los vasos sanguíneos y todo bien funcionantes para que el niño reciba la nutrición necesaria. Cuando ya ha pasado mucho tiempo, la placenta también envejece. Sus cotiledones algunos se van secando. Entonces, al envejecer esta placenta, ya no va a llegar también, obviamente, la alimentación adecuada al recién nacido. Es por eso que muchas veces les piden ecografía a los ginecólogos para ver cuán madura está esa placenta. Entonces, cuando les dicen ya grado de madurez 3 y todavía como que le calculas 38 semanas, ya es una indicación de cesárea, porque si permitimos que ese embarazo, vaya, esperemos hasta las 40 semanas siempre, esa placenta ya no va a ser suficiente y va a entrar en disfunción. Y obviamente esto está más asociado a cuanto más edad gestacional tiene. Entonces, ¿qué va a ocasionar esta disfunción placentaria? Que el recién nacido, aunque sea de 42 semanas, su peso va a ser pequeño para la edad gestacional, o sea, se va a desnutrir en útero, ¿sí? Va a ocasionar también, obviamente, hipoxia perinatal, porque ya no está llegando sangre adecuadamente al niño a través de la placenta. Ni nutrientes, ni oxígeno, que obviamente llega a través del flujo sanguíneo. Puede predisponer al sufrimiento fetal y obviamente a través del sufrimiento fetal va a ocasionar el síndrome de aspiración de meconio con hipertensión pulmonar. Puede ocasionar poliglobulia e ictericia inclusive. Niño nazca con asfixia y que tenga el líquido amniótico que está en el cual está, tenga meconio y cuando el niño nazca puede aspirarse este meconio. Entonces eso se llama el síndrome de aspiración de meconio, que puede dar dificultad o insuficiencia respiratoria y que puede desencadenar también hipertensión pulmonar en el recién nacido. Por otro lado, la poliglobulia es temida también por disfunción placentaria. Cuando hablamos de poliglobulia, cuando el hematocrito del recién nacido está arriba de 65 y la hemoglobina arriba de 20. Esto va a ocasionar que el flujo sanguíneo sea muy viscoso y puede dar problemas de tromboembolismo. La ictericia secundaria posterior a esta poliglobulia también es muy común y puede dar una ictericia patológica. Dentro de las alteraciones metabólicas tenemos la hipoglicemia y la hipotermia,
que pueden también ser complicaciones por disfunción. Y las malformaciones fetales que habíamos visto, ¿no? Muchos vienen con anencefalia, con hidroanencefalia, vienen con malformaciones como trisomías, etcétera, que está asociado a posmadurez. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un trabajo de parto no se ha desencadenado antes de las 42 semanas, ojo, hay que pensar que de repente el niño viene mal, ¿no? Viene mal con malformaciones congénitas. Y aquí lo que les decía, ¿no? La macrosomía fetal va a ocasionar de que el niño sufra mucho trauma en el momento mismo del parto. Fíjense cómo jalan acá para enganchar el hombro anterior. Entonces, este hecho de enganchar el hombro anterior y jalar así, el pobre plexo braquial se elonga, lo jalan, pueden producir inclusive miren, acá dislocación de hombros, acá jalan el plexo braquial y esta lesión del plexo braquial va a dar un brazo, una parálisis, la parálisis de Epp, que es parálisis de ese miembro afectado, ¿no? Que puede ser solo la manito o todo el brazo, dependiendo a qué nivel el plexo braquial ha sido lesionado. Fíjense, este es un niño también en el cual se ha producido lesión del plexo braquial y fíjense cómo está la posición de la manito del bracito. Y acá también, fíjense, este niño mueve esta mano, pero no mueve esta otra. Y aquí va lo que les decía, si se acuerdan, de evaluar el moro. Decíamos que el reflejo de Moro, que es un reflejo primitivo, el cual tenemos que evaluar lo que esté presente cuando nace el niño, pues vemos a este niño, si le hacemos, por ejemplo, el reflejo de Moro, nos va a dar el Moro incompleto, porque va a mover este brazo, pero este otro brazo no lo va a mover. Y en ese caso tenemos que sospechar que ha habido trauma en el parto y puede ser desde una lesión del plexo braquial hasta fractura de la clavícula, ¿sí? Entonces, todas estas son complicaciones de la macrosomía fetal. Lo mismo, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Antes del embarazo, haciendo una adecuada evaluación de la edad gestacional. Tenemos que hacer muy buena, una buena anamnesis del último periodo menstrual, hacer una ecografía periódica y si quedan dudas, pues hay que, y sobre todo lo que les decía, ¿no? La placenta es la que nos da muy buena información acerca de la madurez o no, o del postérmino o no. Y obviamente el momento del nacimiento, el neonatólogo tiene que también tratar de prevenir esto, que el niño entre en sufrimiento fetal. Y si el niño ya nació, a veces nos llaman cuando ya nació el niño, desgraciadamente, pero evitar que él tenga o sufra más asfixia. Entonces yo tendré que estar preparado ya con oxígeno, aspirador, medio ambiente caliente para poderlo recibir y evitar que él tenga asfixia. Hablando sobre todo de lo que es la aspiración de meconio. ¿Cómo se previene esto? Se previene de la siguiente manera. Ni bien sale la cabecita del niño, tenemos que aspirar la boca y la nariz antes de que saquen el resto. Porque si sacan el resto, el niño va a empezar a respirar y se va a aspirar el meconio. ¿Ya? Entonces, de esa manera prevenimos nosotros el síndrome de aspiración de meconio. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Perdón, chicos. ¿Dudas, preguntas? Doctora, una pregunta. ¿La inserción baja de la placenta puede ser una causa de prematurez? Sí, porque va a ocasionar sangrados y va a ocasionar trabajo de parto prematuro. Entonces sí puede ocasionar prematurez. Incluso hasta aborto, ¿ah? La inserción baja de placenta puede ocasionar desprendimientos de la placenta, muerte inclusive, que es lo más temido. Por eso apenas se detecta que hay una inserción baja de placenta, se tiene que hacer ya la prevención de esto, ¿no? De la mamá reposo absoluto, controles muy continuos y todo eso, ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Doctora, otra pregunta. Por ejemplo, al revisar lo que es la placenta después del alumbramiento, en algunos libros leí de que cuando ya es el embarazo es, es post-término, que la placenta tiende a calcificarse, ¿es cierto esto? Sí, a eso me refería, pues cuando decimos placenta vieja es porque ya en la ecografía han visto que hay áreas de calcificación. A través precisamente de esto, de las áreas de calcificación, ellos determinan que la placenta ya está muy madura, incluso que ya está envejecida. Ya eso es una alerta para que el ginecólogo ya haga la cesárea y no espere un trabajo de parto. ¿Ok? Está muy bien lo que tú dices.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, Doctora, hoy una han estado preguntita. menos. Sigue, adelante. Si Te ya un escucho. bebé es, o sea, diagnosticado con macrosomía, ¿cuál es la condición para que, o sea, siga viable el trabajo de parto, ya sea vaginal o le indiquen una cesárea? Ahí va, o sea, si ya indica macrosomía, es indicación de cesárea sí o sí, porque no te puedes estar arriesgando a que produzcas un trabajo de parto. Si es macrosómico, de hecho, no va, el canal de parto, aunque la mujer tenga una pelvis adecuada, a veces no da lugar, ¿no? Y lo sometes a trauma. Entonces, sí o sí, la macrosomía es indicación de cesárea. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hoy han estado menos tímidos. Espero que la próxima estén más charlatanes. Bueno, creo que ya no hay más preguntas.